Escúchame bien, porque lo que vas a oír a continuación no es solo una historia de famosos y peluquería, es la crónica de una mentira brillante que ha durado 87 años. Imagina por un momento que dedicas toda tu vida a construir una muralla dorada a tu alrededor, una fortaleza hecha de lacas, de focos de televisión, de sonrisas ensayadas y de frases pegadizas que todo el mundo repite como loros. Imagina que lo haces para protegerte, para que nadie vea al niño asustado que llevas dentro. Y ahora, imagina que el día que te mueres, esa muralla se derrumba de golpe y deja al descubierto la podredumbre, la avaricia y una guerra familiar tan sucia que haría vomitar a los guionistas de las peores telenovelas. Esto es lo que ha pasado con Roberto Burillo Ortega. Tú lo conocías como Rupert, el del pelo frito, el de la frase icónica, el bufón de la tele, pero no tenías ni idea de quién era en realidad. Su muerte, ocurrida el pasado 1 de febrero del año 2025 en Valencia, no ha traído paz. Al contrario, ha sido como lanzar un trozo de carne fresca en un estanque lleno de pirañas. Se ha destapado la caja de los truenos. Detrás del personaje había un hombre que murió inmensamente rico, con un patrimonio oculto de más de 10 millones de euros. Y ahora, mientras su cuerpo apenas descansa, los buitres han empezado a volar en círculos. Quédate, te lo ruego, no te muevas de ahí, porque vamos a deconstruir el mito. Vamos a arrancar la máscara de payaso para ver el rostro del dolor. Vamos a hablar de santería, de rituales oscuros en la noche madrileña, de amores prohibidos que se llevaron a la tumba y de cómo un niño nacido en la miseria de la Mancha Profunda terminó guardando los secretos de alcoba de las mujeres más poderosas del mundo. Esta es la historia de una traición póstuma. Esta es la autopsia de un escándalo. Bienvenidos al verdadero final de Rupert. Para entender la magnitud de la tragedia que estamos viviendo hoy con su herencia, tenemos que viajar al pasado, pero no a un pasado cualquiera. Tenemos que ir al barro, al origen del trauma. Olvida esa imagen frívola de los años 90. Borra de tu mente las visas enlatadas. Tenemos que situarnos en el año 1937. Cierra los ojos e imagina España en ese momento. El país está roto por la mitad, desangrándose en una guerra civil atroz. El aire huele a pólvora, a miedo y a hambre. En ese escenario apocalíptico, en un pueblo llamado Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, nace Ruperto. Es vital que entiendas esto. Ruperto no nació en la época del destape ni en la alegría de los años 60, como muchas biografías perezosas han querido venderte. No. Él es un hijo de la guerra. Llegó al mundo cuando España vestía de luto riguroso. Nació en una región, La Mancha, donde la tierra es seca y dura, y donde la mentalidad de la gente era, si cabe, aún más árida. En aquel Tomelloso, de finales de los años 30 y principios de los 40, la vida no era vida, era supervivencia pura y dura. El entorno en el que creció no podía ser más hostil. Estamos hablando de una sociedad agraria, cerrada, vigilante, un lugar donde todo el mundo sabe quién eres, qué haces y a qué hora entras en casa. El pueblo no era una comunidad de apoyo. Funcionaba como un mecanismo de control, como una prisión sin rejas pero con 1000 ojos. Y en medio de esa rigidez dogmática, en medio de hombres curtidos por el sol que solo entendían el lenguaje de la fuerza bruta y el trabajo en el campo, empieza a crecer un niño diferente. Ruperto no encajaba. Desde el primer minuto, su existencia fue un desafío a las normas. Imagina ser un niño con una sensibilidad artística a flor de piel, con una delicadeza innata, con una forma de ver el mundo llena de colores, atrapado en un universo en blanco y negro, en la década de los 40, en la España de la autarquía y el racionamiento. Ser diferente no era una peculiaridad, era una condena, era llevar una diana pintada en la espalda. Para el pequeño Ruperto, Tomelloso no era un hogar, era un infierno. Cada calle era un recordatorio de que no pertenecía allí. La presión social era asfixiante. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier desviación de lo que se suponía que debía ser un hombre manchego. Se castigaba con la crueldad que solo los pueblos pequeños saben ejercer: el ostracismo, la burla en la plaza, el susurro a las espaldas. Ruperto creció sintiendo que su propia identidad era un delito. La psicología de Ruperto se forjó en ese yunque de dolor. Aprendió a esconderse a plena luz del día. Aprendió que para sobrevivir tenía que blindarse.
pero había algo en él que era más fuerte que el miedo, la ambición. Y, sobre todo, el instinto de conservación. Sabía que si se quedaba en Tomelloso, su alma iba a morir, se iba a secar como las viñas bajo el sol de agosto, tenía que huir. Y esa huida no fue un capricho adolescente, ni un arrebato de rebeldía. Fue una operación de rescate de sí mismo. Sería el año 1951. Ruperto tenía apenas 14 años. Míralo bien, es solo un niño. Un crío que debería estar jugando o estudiando, pero que toma la decisión más aterradora de su vida. Mete 4 cosas en una maleta, quizás robando algunas monedas de la casa familiar, y se sube a un transporte con destino a Madrid. Es el éxodo rural. Sí, miles lo hacían por hambre física, pero él lo hacía por hambre espiritual. Buscaba algo que en su pueblo era imposible, el anonimato. Quería ser nadie para poder llegar a ser alguien, pero Madrid no lo recibió con los brazos abiertos. Si crees que llegó a una ciudad de luces y oportunidades, estás muy equivocado. El Madrid de principios de los años 50 era una ciudad gris, triste, burocratizada y llena de policía. Una ciudad donde las heridas de la guerra todavía supuraban en las fachadas de los edificios y en los rostros de la gente, y llegar allí con una mano delante y otra detrás, sin estudios, con ese acento de pueblo y esa vulnerabilidad extrema, era un suicidio anunciado. Los primeros años de Ruffert en la capital son la crónica de una resistencia feroz. Vivía en pensiones inmundas, lugares donde las sábanas nunca estaban limpias y el frío se colaba por las ventanas rotas. Comía lo justo para no desmayarse, pero tenía un objetivo. Empezó a trabajar de aprendiz, iba de un salón a otro, desde el barrio de Argüelles hasta el Paseo de la Habana. Barría pelos, lavaba cabezas, hasta que las manos se le despellejaban por los productos químicos baratos. Observaba, callaba y aprendía. Aquella etapa fue su verdadera universidad. No aprendió solo a cortar el pelo o a manejar las tijeras. Aprendió sociología pura. Veía entrar a las señoras de la alta sociedad con sus abrigos de pieles y su arrogancia, y veía a las mujeres de barrio que ahorraban peseta a peseta para arreglarse el domingo. Ruffert entendió rápidamente que Madrid estaba dividida por muros invisibles de clase y dinero, y él quería saltar esos muros. Quería estar al otro lado, donde el aire olía a perfume caro y no a lejía. Su ambición era tan grande que le nubló el juicio. Cometió un error de novato, un error que marcaría su carácter desconfiado para el resto de su vida. Creyó que ya estaba listo. Con unos ahorros miserables que había juntado pasando hambre, decidió emprender. Se lanzó a la piscina sin mirar si había agua. Abrió su propio salón, pero eligió mal, muy mal. Lo abrió cerca de la Gran Vía, sí, pero en las inmediaciones de la calle de la Ballesta. Tienes que entender la geografía del vicio de aquel Madrid. La calle de la Ballesta no era una zona comercial cualquiera, era el epicentro de la prostitución callejera, del menudeo, de la delincuencia baja. Era territorio comanche. Ruffert, quizás cegado por los alquileres bajos, pensó que la ubicación no importaba si el talento era bueno. Se equivocó estrepitosamente. Las clientas a las que él aspiraba, esa burguesía madrileña conservadora y católica, jamás, bajo ningún concepto, atravesarían esas calles estigmatizadas para peinarse. Cruzar por allí era mancharse la reputación. El salón de Ruffert estaba vacío día tras día. Veía pasar a las prostitutas por la puerta, pero no a las señoras de bien. El fracaso fue absoluto, total, devastador. Se arruinó, perdió todo, el poco dinero, la ilusión, el esfuerzo de años de privaciones. Y entonces llegó el momento más amargo, la derrota. Tuvo que cerrar la persiana y hacer lo que juró que nunca haría, volver a casa, volver a Tomelloso. Imagina la escena, el hijo pródigo regresa, pero no triunfante, sino con el rabo entre las piernas. La humillación debió ser insoportable. Sentir las miradas de los vecinos, esas miradas de «te lo dije», sabíamos que no llegaría a nada. El rarito ha vuelto fracasado. Aquel retorno fue un golpe directo a su orgullo que le dejó una cicatriz permanente. En este punto de su vida, donde la esperanza parecía perdida, es donde la verdadera historia de Ruffert se forja, pero también donde se asienta la raíz de su desconfianza. Si quieres seguir desentrañando los secretos de este icono y de otras figuras legendarias que marcaron una época, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal de Tus 50 favoritos. No te pierdas ninguna de nuestras crónicas exclusivas, pero aquí es donde vemos la verdadera naturaleza de Ruffert. Aquí es donde se separa al hombre del mito.
Cualquier otro se habría rendido, se habría conformado con trabajar en el campo o en la peluquería del pueblo, bajando la cabeza y aceptando su destino gris. Pero Ruffert no. Solo aguantó 3 meses en el pueblo. 90 días. No pudo más. La asfixia moral de Tomelloso seguía siendo peor que el hambre física de Madrid. Esa es la medida de su desesperación y de su fuerza. Ruffert demostró una resiliencia casi patológica. Prefería morir de hambre en la capital que vivir con el estómago lleno pero el alma encadenada en Ciudad Real. Volvió a Madrid y esta vez juró que no volvería a fallar. Esta vez no iba a jugar limpio en la capital, iba a jugar para ganar. Su segunda etapa en la capital ya no fue la de un aprendiz ingenuo, sino la de un estratega calculador. Entendió que para llegar arriba necesitaba un padrino, o mejor dicho, una madrina. Necesitaba acceso y lo encontró en el salón de Antonita Sabagrande. Allí, por primera vez, sus dedos tocaron el cabello de la verdadera aristocracia. No las burguesas aspiracionales, sino la crème de la crème, conoció a Isabel de Borbón. Ese fue su pasaporte, y Isabel no solo era una clienta. Era la llave maestra que abría todas las puertas cerradas de la alta sociedad. Ella ejerció de mecenas. Vio en ese chico, manchego, amanerado y servicial, un talento que podía moldear. Ruffert se dejó querer. Aprendió la lección más importante de su carrera. En este negocio, el talento técnico es secundario. Lo que importa es la seducción. Ruffert se convirtió en un experto en la psicología de la vanidad. Sabía qué decir, cuándo halagar, cuándo callar un secreto. Pero lo que realmente demuestra su astucia, su capacidad camaleónica para sobrevivir en entornos hostiles, fue lo que ocurrió durante su servicio militar. Piensa en esto. Un hombre como Ruffert, con su pluma, con sus modales suaves, en medio de un cuartel militar de la España franquista de los años 50. Aquello debería haber sido su tumba social. Debería haber sido objeto de burlas, de novatadas crueles, de desprecio constante por parte de la tropa y los oficiales. Pero, ¿qué hizo él? ¿Esconderse? No, apuntó a la cabeza. Logró, contra todo pronóstico, convertirse en el peluquero personal de Camilo Menéndez Tolosa. No estamos hablando de un sargento cualquiera, estamos hablando del ministro del Ejército. Ruffert pasaba sus días peinando y afeitando a la cúpula militar del régimen. Tenía en sus manos, con una navaja de afeitar, el cuello de los hombres más poderosos y temidos del país. Este hecho es fundamental y casi nadie habla de ello. Peinar al ministro le otorgó una capa de protección invisible. ¿Quién se iba a meter con el peluquero del ministro? Nadie. Ruffert había hackeado el sistema, había convertido su debilidad en su mayor fortaleza. Demostraba una inteligencia social maquiavélica, capaz de adaptar su conducta tanto a la rigidez castrense como a la frivolidad de los salones de belleza. Estaba ensayando el papel de su vida, el de confesor de los poderosos, pero el destino, caprichoso y teatral como él mismo, le tenía reservada una sorpresa, un encuentro que no solo cambiaría su carrera, sino que definiría su alma. Estaba trabajando en la peluquería de Sara Di Stefano cuando la puerta se abrió y entró un huracán. No era una mujer, era una fuerza de la naturaleza, era Lola Flores. La entrada de Lola Flores en la vida de Ruffert no fue un simple encuentro profesional, fue un choque de planetas. Imagina ese momento. La faraona con esa energía que podía parar un tren cruzando el umbral de la peluquería de Sara Di Stefano. Ruffert, el chico de Tomelloso que había aprendido a ser invisible para sobrevivir, de repente se encontró frente a la mujer más visible de España. Y Lola, con ese instinto animal que tenía para detectar el talento y la raza, no vio a un empleado más, lo miró a los ojos y vio a un igual. La conexión entre ellos fue instantánea, visceral, casi eléctrica. No se trataba solo de peines y tijeras, se trataba de almas gemelas. Lola detectó en Ruffert esa misma hambre de gloria que ella tenía, esa misma superstición que guiaba sus pasos, porque ambos, el peluquero y la artista, compartían una visión del mundo teñida de misticismo. Para ellos, la suerte no era azar, la suerte se fabricaba, se atraía o se repelía con rituales. Lola quedó impactada por las técnicas de Ruffert. Él hacía cosas con el cabello que nadie más se atrevía a hacer en aquella época. Los alisados eran arquitectónicos, pero fue su capacidad para entender la bravura de Lola, lo que selló el pacto, se convirtió en su sombra.
Su confidente, su guardián, Lola Flores no daba un paso sin que Ruffert le diera el visto bueno a su imagen, y a cambio, ella hizo por él lo que el dinero no podía comprar, le dio legitimidad. Fue Lola quien lo cogió de la mano y lo introdujo en el verdadero famoseo. No el de las revistas de papel cuché baratas, sino el de las fiestas privadas donde el flamenco se mezclaba con la aristocracia de sangre azul. Allí, entre palmas, humo de tabaco rubio y whisky importado, Ruffert dejó de ser el peluquero para convertirse en un personaje más de la corte. Lola fue la arquitecta de su fama, la que gritaba a los cuatro vientos que aquel manchego tenía duende en las manos y cuando la faraona hablaba, España obedecía. Llegaron los años 70 y España estaba cambiando. El país se desperezaba de una larga siesta dictatorial y Ruffert, con ese olfato de tiburón que había desarrollado, supo que la estética tenía que cambiar con él. Ya no valían los peinados contenidos, rígidos y sumisos de la sección femenina. La mujer española quería gritar, quería libertad, y Ruffert les dio la herramienta perfecta para hacerlo. El pelo frito. Escucha bien este nombre porque es historia de nuestra cultura pop, el pelo frito. Técnicamente era una locura para los cánones clásicos. Consistía en un rizado extremo, texturizado, una explosión de volumen que desafiaba la ley de la gravedad. Era un cabello que ocupaba espacio, que molestaba, que decía «aquí estoy yo». Era una agresión visual contra el orden establecido. La recepción fue brutalmente polarizada. Los sectores más conservadores, las señoras que seguían ancladas en el pasado, se llevaron las manos a la cabeza. Lo calificaron de vulgar, estrafalario, de cosa de mujeres de mala vida. Los críticos de moda más rancios decían que Ruffert estaba destrozando la elegancia española, pero ¿sabes qué? A Ruffert le daba igual, es más, le encantaba. Él entendió mucho antes que los gurús del marketing moderno que la controversia genera dinero, comprendió que si hablaban mal de ti, al menos estaban hablando. El pelo frito se convirtió en un símbolo de estatus para la mujer moderna, liberada y un poco salvaje. Las que querían romper con el franquismo no iban a una manifestación, iban al salón de Ruffert a que les friera el pelo. No vendía una permanente, vendía una actitud de rebeldía, vendía el derecho a ser escandalosa. Aquí quiero detenerme un segundo y lanzarte una pregunta directa. Quiero que seas honesto conmigo en los comentarios. Si vivieras en una época de cambio radical como aquella, ¿hubieras tenido el valor de llevar un look que todo el mundo criticaba solo para sentirte libre? ¿O hubieras preferido la seguridad de lo clásico para no llamar la atención? Piénsalo, porque la respuesta dice mucho de quién eres. Y antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Para el año 1976, Ruffert ya no pedía permiso a nadie. Estaba en la cima, inauguró su salón icónico en la calle del General Martínez Campos. Y por favor, no te imagines una peluquería normal con revistas viejas en la mesa. Aquello era un templo. Era el Estudio 54 de la belleza española. Ese espacio funcionaba como un club social exclusivo, donde las leyes de la calle no aplicaban. Allí dentro, bajo el ruido de los secadores, la jerarquía social se disolvía. Ruffert logró un hito sociológico imposible, mezclar en el mismo sofá a la realeza europea más rancia con las folclóricas más viscerales y las estrellas de Hollywood. Imagina la escena. Entra por la puerta Sofía de Habsburgo con toda su alcurnia imperial y se sienta al lado de una actriz que acaba de protagonizar la película más escandalosa del cine del destape. Y en la otra silla, Jackie Kennedy Onassis, la viuda de América, esperando su turno mientras Grace Kelly se retoca el maquillaje. Y en medio de todas ellas, reinando como un director de circo, estaba Ruffert. Su capacidad para gestionar esos egos era sobrenatural. Tenía que lidiar con divas de la talla de María Callas, la voz más grande de la ópera, una mujer con un temperamento que hacía temblar los teatros, o con Nati Abascal, la musa de la moda. Ruffert sabía exactamente qué tecla tocar con cada una. Con algunas sería el sirviente sumiso, con otras el amigo deslenguado y con otras el tirano que les ordenaba qué hacer con su imagen. Demostraba una inteligencia emocional superior, casi manipuladora. Sabía que esas mujeres, tan poderosas y admiradas, en el fondo eran inseguras. Necesitaban que alguien les dijera que eran hermosas, que seguían siendo las reinas, y Ruffert les vendía esa fantasía. Les hacía sentir que mientras estuvieran en su sillón, el tiempo no pasaba y la decadencia no existía. Él no cobraba por cortar el pelo, cobraba por subirles la autoestima, pero no todo eran luces y champán.
Mientras construía este imperio de glamour en Martínez Campos, Ruffert empezó a alimentar una faceta mucho más oscura y misteriosa, una faceta que muchos conocían en susurros, pero de la que pocos se atrevían a hablar en voz alta. El éxito no le quitó la superstición, al contrario, la multiplicó. Ruffert empezó a llenar su salón, este templo de la modernidad, con símbolos que no encajaban, imágenes religiosas escondidas, amuletos, fetiches extraños. El ambiente se cargaba de un olor que no era solo a lacas, a veces olía a incienso, a cera quemada. Ruffert ya no se definía solo como estilista, empezó a presentarse en petit comité como espiritista, como astrólogo. La santería entró en su vida como un torrente y tiene todo el sentido del mundo. Piénsalo, el mundo del espectáculo es un nido de víboras, la envidia, el mal de ojo, el miedo a que te quiten el puesto, a envejecer, a que el público te olvide. Ese terror constante es el caldo de cultivo perfecto para lo oculto. Y Ruffert se ofreció como el chamán de las estrellas. Las clientas ya no iban solo a peinarse, iban a limpiarse. Se rumoreaba, y hoy tenemos testimonios que lo confirman, que en la trastienda del salón, lejos de los grandes espejos, ocurrían cosas, rituales para alejar la mala suerte, para amarrar a un amante millonario que se quería escapar. Para hundir la carrera de una rival, Ruffert jugaba con fuego, mezclando el tinte con la magia. Esta dimensión esotérica fue el cemento, el pegamento indestructible de su relación con otra gigante. Rocío Jurado, la más grande, era una mujer de fe, pero también de miedos profundos. Rocío creía en las energías, en el destino escrito, en las presencias, y encontró en Ruffert a su guía espiritual. La relación entre el peluquero y la cantante trascendió la amistad, se convirtió en una dependencia. Ruffert era su pilar cuando la salud flaqueaba o cuando los problemas personales la ahogaban. Él le insinuaba que poseía conocimientos del más allá, que podía ver cosas que otros no veían sobre su sufrimiento. Eso le otorgaba un poder inmenso sobre ella. Imagina el poder que tenía este hombre. No solo conocía los defectos físicos de las estrellas, sus calvicies ocultas o sus cicatrices. Sabía cuáles eran los miedos más inconfesables de Rocío Jurado en la soledad de la noche. Y eso, amigos míos, es un arma de doble filo. En el clan de la Jurado y en otros clanes famosos, Ruffert empezó a ser visto con respeto. Sí, pero también con temor. Nadie quería enemistarse con el brujo. Nadie quería tener en contra a quien guardaba mechones de tu pelo, un elemento clásico en la brujería para hacer trabajos, y quien conocía tus secretos más oscuros. Y creó un aura de misterio a su alrededor que lo protegía. Era intocable, era el guardián de los secretos y el portador de la magia. Pero los años 80 pasaron volando, entre excesos y lacas, y llegó la década de los 90. Con ella llegó el medio que lo elevaría a los altares, y luego lo devoraría vivo, la televisión. Ruffert estaba a punto de dejar de ser un secreto de la élite para convertirse en un fenómeno de masas, pero la fama masiva tiene un precio, y él estaba a punto de pagarlo con su dignidad artística. Todo comenzó con un anuncio, un simple anuncio de televisión que lo cambiaría todo. No era una gran producción cinematográfica, era publicidad pura y dura. Pero tenía una frase, una maldita frase que se clavó en el cerebro de todos los españoles como una aguja. Aparecía una mujer desesperada. Muchos creen recordar a Victoria Abril, aunque fueron varias modelos las que pasaron por esas campañas, gritando a la cámara: «Ruffert, te necesito». Aquello fue viral antes de que existiera Internet. Fue una explosión nuclear de popularidad, de la noche a la mañana. Hasta las abuelas en los pueblos más remotos de Galicia o Andalucía sabían quién era Ruffert. La frase se integró en el lenguaje coloquial. Los niños la gritaban en el colegio. Los humoristas la parodiaban. Ruffert había conseguido lo que muy pocos logran, convertirse en un icono pop. Pero aquí empieza la tragedia del artista. Ruffert se dejó seducir por el brillo fácil de la pantalla. Capitalizó esa fama, sí, pero ¿a costa de qué? Empezó a ser un habitual en programas de variedades, en esos shows nocturnos estridentes como Noche de Fiesta. Lo veíamos participando en sketches de humor dudoso junto a cómicos como Silvia Gambino o Pepe Ruiz. El gran estilista, el hombre que había tocado el cabello de Grace Kelly y Jacqueline Kennedy, ahora estaba haciendo el payaso en televisión para que la gente se riera, banalizó su figura.
Para las nuevas generaciones ya no era el genio del pelo frito, ni el confesor de la aristocracia. Era una caricatura de sí mismo. Un personaje estrafalario, con sus gafas de colores y su abanico, dispuesto a todo por un minuto de foco. Y bajo esa máscara de risas y frivolidad, el carácter de Ruffert se fue agriando. La soberbia empezó a asomar la pata. Se creyó su propio personaje. Y fue en esa época, en la heladora, dorada y cruel de la televisión basura, cuando protagonizó uno de los momentos más tensos y desagradables que se recuerdan. Un momento donde la máscara se cayó, vimos al hombre inseguro y agresivo que había debajo. Fue en el programa Crónicas Marcianas, el templo de la televisión nocturna, dirigido por Javier Sardá. Allí en directo, ante millones de espectadores insomnes, Ruffert se enfrentó a la periodista Carmele Marchante. Pero no fue una discusión normal. Era un ataque personal devastador, un acto de crueldad gratuita que heló la sangre de muchos. Estábamos en el plató de Crónicas Marcianas, bajo la mirada atenta de Javier Sardá. El ambiente se podía cortar con un cuchillo. Ruffert, que habitualmente era todo risas y chascarrillos, se transformó. Carmele Marchante se le acercó, quizás buscando la complicidad del espectáculo, pero se encontró con un muro de hielo. Ruffert se negó en rotundo a tocarle un solo pelo, pero no fue una negativa educada. Fue un escupitajo verbal. Alegó que ella traía mala suerte, que tenía mal fario. En el mundo de la superstición, acusar a alguien de ser gafe es condenarlo a la muerte social. Pero no se quedó ahí. La frase que le lanzó fue un dardo envenenado que resonó en todos los televisores de España. Tú eres nada, vienes de la nada. Esa sentencia, cruel y lapidaria, desnudó la faceta más oscura de Ruffert. Nos mostró a un hombre profundamente clasista, que utilizaba su estatus de creador de estrellas para pisotear a quien consideraba inferior. La violencia de aquel momento no fue fingida, fue real. Evidenció que, bajo la capa de frivolidad, habitaba un ser inseguro, defensivo y capaz de morder si sentía que su energía estaba amenazada. Y si en la televisión mostraba los dientes, en su vida profesional privada acumulaba heridas que nunca cicatrizaron. Hablemos de la gran traición, hablemos de Mónica Naranjo. Tú recuerdas a la Mónica de los inicios, ¿verdad? Aquella diosa de voz potente con el pelo bicolor, mitad oscuro, mitad platino. Ese look no fue un capricho de la cantante, fue una obra de ingeniería estética, creada por Ruffert. Lo que pocos saben es que ese diseño no era originalmente para ella. Ruffert, con su ambición internacional, había ideado ese concepto radical para la mismísima Madonna. Quería que la reina del pop llevara su sello, pero el destino quiso que terminara en la cabeza de la artista española. Ruffert puso todo su talento en definir la imagen de Mónica, en crear un icono visual que la hiciera inolvidable desde el primer vistazo, y lo consiguió. Pero el agradecimiento nunca llegó. El conflicto estalló cuando, según la versión amarga de Ruffert, Mónica Naranjo empezó a atribuirse la autoría del estilo, o peor aún, a minimizar la aportación del maestro. Imagina el dolor de un artista cuando ve su obra firmada por otro. Recientemente, y esto es lo que te pone los pelos de punta, han salido a la luz audios inéditos tras su muerte, donde Ruffert, con la voz rota por el rencor, confiesa su desengaño. Dijo que el peinado se lo hizo ella. Aquello no fue una simple disputa de peluquería, fue una puñalada al corazón de su ego. Ruffert se sintió utilizado, robado intelectualmente. Sintió que había dado perlas a quien no las merecía. Este incidente le provocó un dolor profundo que lo acompañó hasta el final, haciéndolo desconfiar cada vez más de las nuevas generaciones de artistas que, según él, no tenían memoria ni respeto. Aquí tengo que pararme y pedirte tu opinión, porque esto nos ha pasado a todos alguna vez. ¿Crees que un artista debe reclamar su autoría hasta el final, aunque quede como un rencoroso, o debería haber dejado pasar el tema por elegancia y callarse? Quiero leerte en los comentarios porque la línea entre el orgullo y la dignidad es muy fina. Pero Ruffert no solo vivía de peinar y discutir. Había una faceta mucho más peligrosa en su vida, la de guardián de secretos. Su salón no era solo un lugar de belleza, era un confesionario y a veces una coartada. Ruffert jugó un papel clave en las intrigas amorosas de la alta sociedad española durante la transición y los años posteriores. Se ha revelado que actuaba como encubridor de infidelidades de figuras intocables, hombres poderosos como Ramón Mendoza, expresidente del Real Madrid,
y otros nombres que harían temblar los cimientos del país si se dijeran en voz alta. Ruffert sabía quién engañaba a quién en la capital. Su salón o su discreción servían de tapadera para encuentros ilícitos. Él organizaba las citas, cubría los rastros, mentía si hacía falta. Ruffert sabía que la información es poder. El conocimiento era su verdadera póliza de seguro. Actuaba como un guardián de secretos de alcoba, lo que le garantizaba la fidelidad y el silencio recíproco de hombres y mujeres que no podían permitirse un escándalo. ¿Quién iba a atreverse a atacar a Ruffert sabiendo que él podía destruir matrimonios y reputaciones con una sola frase a la prensa? Nadie. Tenía a la élite agarrada por el miedo. Sin embargo, mientras protegía las pasiones de los demás, ¿qué pasaba con la suya? Aquí entramos en el terreno más triste de su biografía. A pesar de su pluma evidente, de su estética queer y de ser un icono gay visible, Ruffert perteneció a una generación de homosexuales españoles que vivieron su vida afectiva bajo 7 llaves, una generación marcada por el miedo y la vergüenza interiorizada. En público, Ruffert era la loca divertida, el personaje histriónico que se esperaba de él, pero en privado mantenía un hermetismo cerrado, casi paranoico, sobre sus parejas reales. Esta dualidad generó una soledad estructural espantosa. Estaba rodeado de gente, de fiestas, de aplausos, pero muy pocos conocían su corazón. Nadie sabía quién le esperaba en casa o si alguien le esperaba siquiera. La gran revelación, la bomba emocional que ha estallado tras su muerte, ha sido la existencia de Osvaldo, un nombre que permaneció oculto durante décadas. Los testimonios de su círculo más íntimo de amigos leales, como Libertad López de la Franca, confirman que Osvaldo no fue un capricho. Fue el gran amor de su vida, el hombre de su vida. La relación con Osvaldo fue profunda, duradera, auténtica, pero se mantuvo en la clandestinidad al margen de los focos y las revistas. Ruffert tenía un sueño incumplido con él, soñaba con un retiro tranquilo, quizás una vejez juntos frente al mar, lejos del ruido de Madrid, un sueño de normalidad que las circunstancias sociales, el miedo al qué dirán o las presiones familiares impidieron. La figura de Osvaldo emerge ahora no solo como el depositario del afecto del peluquero, sino como una pieza clave y dramática en el rompecabezas de su herencia. La gran pregunta que todos se hacen es, ¿fue Osvaldo incluido en el testamento o el amor secreto se quedará también sin el reconocimiento final? La incógnita añade una capa de tragedia romántica a su final, amar en silencio para terminar muriendo sin poder legar tu vida a quien realmente amaste. Y entonces llegó el principio del fin. El declive de Ruffert no fue suave, fue violento. Comenzó con un golpe devastador a su herramienta de trabajo, su cuerpo, sufrió un ictus severo. Imagina lo que significa esto para un hombre cuya identidad reside en sus manos, en su capacidad de moldear, de transformar. La enfermedad le robó la destreza, quedó mermado físicamente. Ya no podía sostener el secador con la misma fuerza, sus dedos ya no bailaban sobre el cabello con la agilidad de antes. Para Ruffert, la inhabilitación profesional fue una muerte en vida. El salón, su reino, se convirtió en un recordatorio constante de lo que ya no podía ser. Se vio obligado a tomar la decisión más dolorosa, el traspaso. Entregó las llaves de su negocio en el barrio de Salamanca al joven estilista Gabriel Llano. El traspaso fue el fin simbólico de su reinado. Ruffert bajó la persiana de su vida pública, se retiró a Valencia, alejándose del epicentro madrileño que había conquistado con tanto esfuerzo, se fue a la mar salada herido, lejos de los focos. Durante sus últimos años, el silencio se apoderó de su figura. Se empezó a especular en los mentideros de la prensa rosa que Ruffert estaba acabado. Se decía que atravesaba graves dificultades económicas, que vivía casi en la indigencia. Los rumores se alimentaban de su estilo de vida austero tras la enfermedad. La gente veía a un anciano retirado y pensaba, «Pobre Ruffert, se lo gastó todo». Qué equivocados estaban. La realidad financiera era radicalmente opuesta y mucho más fascinante. Ruffert había engañado a todos, mientras el mundo pensaba que estaba arruinado. Él había acumulado silenciosamente una fortuna inmensa. No era una cigarra, era una hormiga obsesiva. Para su muerte se ha destapado la cifra real y es mareante. Se estima su patrimonio en más de 10 millones de euros. 10 millones. Propiedades, inversiones, cuentas ocultas.
Ruffert murió siendo un magnate en la sombra. Esta discrepancia entre la percepción pública de un artista en decadencia y la realidad de un millonario oculto sugiere una gestión paranoica de sus recursos. Es la mentalidad de quien ha conocido el hambre de verdad. Ruffert, el niño de Tomelloso que llegó a Madrid con una mano delante y otra detrás, nunca olvidó el miedo a la pobreza, acumulaba por pánico. Murió rico, asquerosamente rico, pero vivió sus últimos días en una soledad que el dinero no pudo paliar. De nada les sirvieron los 10 millones cuando la salud se fue y los amigos de conveniencia desaparecieron. Y así llegamos al desenlace fatal, al momento donde la muerte levanta la alfombra y sale toda la basura. Ruffert falleció el 1 de febrero de 2025. Y su entierro, ahí, su entierro. Aquello no fue una despedida, fue el primer acto de una guerra civil familiar. El funeral tuvo lugar en Tomelloso, la tierra de la que huyó toda su vida. Parece un chiste macabro del destino, terminar enterrado en el lugar que juraste abandonar, pero lo más triste no fue el lugar, sino las formas. Su prima Toralla, rota de dolor y de rabia, apareció en televisión denunciando lo que allí ocurrió. Acusó directamente a Carmen, la hermana del peluquero, de organizar un funeral low cost, indigno de la leyenda que era Ruffert. No estuvo a la altura. Clamó ante las cámaras. Se criticó la falta de boato, la ausencia de flores, el carácter apresurado de la despedida. No hubo grandes personalidades, no hubo homenaje nacional. Fue un trámite rápido y frío. A él le hubiera gustado que hubiera ido toda su familia, gritaba Toralla, asegurando que ni siquiera la habían invitado. Que se enteró tarde y mal, este conflicto público, con gritos y reproches en directo, evidenció que el clan Burillo estaba fracturado en bandos irreconciliables. Por un lado, los que controlaron sus últimos días, por otro, los que se sentían excluidos y en medio, flotando como un fantasma, la sombra de los 10 millones de euros. Hoy, la memoria de Ruffert ha quedado totalmente eclipsada. Ya nadie habla de sus tijeras, ni de su arte, ni de cómo cambió la imagen de España. Solo se habla de una cosa, del dinero. De esos 10 millones de euros que flotan en el aire como el botín de un naufragio. La disputa por su herencia ha desatado una guerra total, una carnicería legal y mediática que amenaza con destruirlo, poco que queda de la familia Burillo. Los frentes de batalla están dibujados con sangre. Por un lado, tenemos la línea de sangre directa. Aquí están Carmen, su hermana y sus sobrinos. Ellos fueron quienes controlaron sus últimos momentos, quienes gestionaron el funeral low cost, que tanto indignó a los demás, y quienes se perfilan como los herederos legítimos si no aparece un papel que diga lo contrario. Ellos tienen la posesión física de los bienes, las llaves de las casas, el acceso a las cuentas, parecen tener la sartén por el mango. Pero al otro lado de la trinchera está el entorno afectivo y la sombra alargada de Osvaldo. Existe una sospecha muy fuerte, alimentada por amigos íntimos como López de la Franca. De que Ruffert no se fue de este mundo sin dejar las cosas atadas, se rumorea la existencia de un testamento cerrado, un documento secreto, redactado ante notario, que podría cambiarlo todo. Imagina el pánico en la familia directa si ese sobre se abre. Si en ese documento figura Osvaldo, el amor de su vida, como heredero universal, o si Ruffert, en un último acto de justicia poética o venganza póstuma, decidió beneficiar a esos primos marginados como Toralla, o incluso donarlo todo a una fundación para que nadie de su sangre toque un céntimo. Si ese papel existe, la batalla judicial será larga, destructiva y llenará horas de televisión. El legado de Ruffert, el hombre que peinó a Grace Kelly, que guardó los secretos de la transición y que definió la estética de un país entero, corre el riesgo de disolverse en los pasillos fríos de los juzgados. Su vida, que comenzó huyendo de la miseria de Tomelloso, termina paradójicamente atrapada en la codicia que genera su propia riqueza en ese mismo lugar. Es el ciclo perfecto de la tragedia. El dinero que acumuló para sentirse seguro es ahora el arma que destroza a los suyos. Ruffert fue, en definitiva, un hombre de contrastes violentos. Fue la luz de neón y la oscuridad de la santería. Fue multitud en el salón y soledad absoluta en la alcoba. Fue generosidad derrochadora con las estrellas y avaricia defensiva con su propio patrimonio. Su biografía es el espejo deformante de una España que pasó de la alpargata a la alta costura sin tener tiempo de sanar sus traumas.
se nos ha ido el genio, pero nos ha dejado el escándalo. Y quizás, solo quizás, eso es lo que él hubiera querido. Que se siga hablando de él, aunque sea mal, pero que nunca, nunca se apague el foco, porque para Ruffert el silencio era la muerte y el ruido, aunque fuera de sables, era vida. Ahora que conoces la verdadera historia, la que no te cuentan en los telediarios, la que esconde el dolor detrás de la purpurina, no puedes quedarte fuera. Esta guerra acaba de empezar y nosotros vamos a contarte cada batalla. Por eso, si te ha atrapado esta historia de ambición, secretos y traiciones familiares, necesito que hagas algo ahora mismo. Suscríbete al canal Tus 50 favoritos. Hazlo ya, dale a la campanita porque no vas a querer perderte la próxima exclusiva que estamos preparando sobre el testamento secreto. Gracias por llegar hasta aquí, por ser parte de nuestra comunidad y ahora no te vayas. Mira la pantalla porque te dejo unos videos que van a destapar más secretos de la Jet Set que te van a dejar pegado al asiento. Nos vemos.